Nos hemos comunicado con un queridísimo amigo de la casa, un compañero de militancia. Nos referimos a Ricardo Ham, que ha trabajado durante muchísimo tiempo en Coto y que hoy forma parte también de todo un espacio de compañeros que quieren tener una incidencia real en el marco del Sindicato de Empleados de Comercio. Así que, Ricardo, buenas tardes. José te habla. ¿Cómo estás? Hola, José, buenas tardes a vos y a toda la audiencia de esta querida radio que siempre está acompañando cada reclamo y cada cuestión que es pertinente a la defensa de los derechos del trabajador. Estoy muy agradecido de participar en el programa. No, agradecido nosotros porque sabemos, además luego nos contarás un poco, que hoy ha sido un día muy agitado ahí en el Sindicato de Empleados de Comercio, y mucho tiene que ver también con esto, porque ahí hay una situación concreta donde hay un candidato que mucho ha tenido que ver con esta empresa y que tiene que ver, por supuesto, con lo que sucedió hoy en el sindicato, pero eso me lo contás luego. Lo concreto es que hace un año perdió la vida un laburante de Coto, Matías Morales, cayéndose por el hueco del montacargas y laburando en condiciones realmente inaceptables dentro de la empresa. ¿Qué nos podés contar sobre esto? Sabemos que estás en contacto con la familia, sabemos que por supuesto la empresa hizo lo imposible para desligarse del asunto y quitar su responsabilidad sobre el tema. ¿Por qué no nos contás un poco sobre esto? Bueno, te cuento, José, el 6 de diciembre se cumplió un año de la desaparición física de Matías Morales, junto con su madre, Elena Cruz, y su tío. Venimos trabajando y no perdiéndole pisada a la causa. La justicia, cuando se trata de cuestiones así, donde hay posiciones de poder muy importantes, donde está Alfredo Coto por un lado y el gobierno de la ciudad por otro, se hacen los distraídos, y nosotros desde el rol que nos toca estamos haciendo lo posible para que eso no pase como una cuestión al olvido, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, como te decía recién, la participación de Elena en el programa estaba comprometida, pero por cuestiones de fuerza mayor y entendiendo lo que está pasando, ella decidió tomarse la entrevista de hoy. Sí, y claro, se compromete a más adelante hacer el programa por cuestiones de está muy mal por el aniversario del crecimiento de su hijo, la injusticia que día a día parece acechar la causa por cuestiones que no podemos entender, porque la responsabilidad clara de Alfredo Coto está pintada en el expediente. Por otro lado, la agencia de control gubernamental también tuvo mucho que ver y lamentablemente no estamos teniendo buenos resultados. Estuvimos mirando la causa junto con el abogado y los avances son muy lentos, y son avances que están porque estamos cada día estamos detrás de ella, viendo que no se, como te decía recién, que no se pase el olvido. Cabe señalar que, como bien lo decías vos, de la mano de estos violentos que responden a Alfredo Coto, el muchacho Muerza, hoy volvimos a revivir escenas de violencia que también se repitieron hace no mucho, hace un par de semanas, donde se le rompieron la cabeza a un trabajador del sindicato. Uh-huh. Escenas de violencia que se vuelven a repetir, como me pasó a mí, siendo víctima de estos mafiosos sinvergüenzas que apelan a la violencia para hacer todo lo que Alfredo Coto les pide en contra de los derechos del trabajador y favoreciendo siempre a la empresa, sin tener ningún tipo de límite y sin respetar absolutamente nada. Lo de Matías, bien claro lo dice Elena, que según testigos, Ramón Muerza y sus delegados fueron a disfrazar la escena donde pasó esa evitable muerte. Uh-huh. No fue casual. A Matías lo mató la corrupción y la convivencia uh-huh. entre el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta, Ramón Muerza y el gerente de la sucursal, que responde en forma directa a Alfredo Coto. Uh-huh. Y esto pone en peligro
no solamente a los trabajadores, sino a los clientes y a los vecinos, porque esto se repite en cada una de las sucursales que tiene Alfredo Coto. En Capital son más de 66 sucursales donde es inminente el peligro porque las normas de seguridad e higiene no se respetan en lo más mínimo, desde obstaculizar una salida de emergencia, con productos para la venta, hasta matafuegos vencidos, hidrantes pinchados, montacargas que no andan, barandas en escaleras que no existen. Es una cuestión muy preocupante donde todos hacen la vista gorda y vuelve a pasar lo que por ahí pasó en la tragedia de Once, lo que pasó en Cromañón, donde se hace la vista gorda y cuando pasan las situaciones tratan de tapar el sol con las manos. Pero gracias a Dios con el ELA hay un grupo de compañeros, hemos decidido que esto no quede como un hecho aislado, sino darle la importancia que se merece y pedir y exigir justicia ante quien corresponda y son de todos los elementos que nos da la justicia y el sistema de derecho para que esto no pase al olvido. Nos duele mucho la pérdida de este compañero que dejó una hijita sin padre, una madre sin su hijo, y todo un grupo de laburantes que del minuto cero pidió justicia, están despedidos en la calle por ser testigos de un hecho que ninguno de ellos quería dejar que pase como una... así que la situación es muy delicada porque no hay más que obstáculos a la hora de avanzar. Vuelvo a repetir, desde el gobierno de la ciudad, que es cómplice de Alfredo Coto, y desde Ramón Morsa, que participa en cada cuestión para tapar toda acción que hace la empresa contra el trabajador. Ricardo, vos mencionabas que las 60 y tantas sucursales que tiene este supermercado en la ciudad de Buenos Aires pone en riesgo la salud no solamente de sus trabajadores sino también de los vecinos. Hace tiempo vos habías venido a nuestra radio, nos habías visitado y nos comentabas sobre algunas situaciones por las que atravesaban aquellos trabajadores de Coto que osaban quejarse o osaban, digamos, exigir el cumplimiento de alguna normativa o requerir digamos que se los asista con algún reclamo que llevaban adelante. ¿Qué es lo que está pasando hoy ante esa situación en Coto? ¿Sigue ocurriendo esto? ¿Los laburantes tienen verdadera democracia sindical? ¿Los laburantes, o por el contrario, los laburantes son víctimas de este complejo entramado entre empresario, en este caso el dueño del supermercado, algún dirigente sindical, en este caso hablabas de Muerza, y seguramente con la venia del gobierno de la ciudad? ¿Es esto lo que está ocurriendo? ¿Qué nos podés contar sobre este tema? Sí, esto cada día se agrava más, como usted decía recién, desde lo mínimo hasta lo máximo se permite en las sucursales de Coto. Ir más lejos, no olvidemos que el que le paga la campaña para que sea secretario general, candidato a secretario general a Ramón Morsa, es Alfredo Coto. Esto a cambio de que, por ejemplo, cualquier tipo de accidente de trabajo no se pase por RT como lo marca la ley. Lo mandan disfrazado de cuestión de salud a la obra social. Y como un delegado que responde a Ramón Morsa, que responde directamente a Alfredo Coto, va a hacer algo. Al contrario, los despiden, los hacen pasar por OSECAT y luego cuando le dan el alta, llega más rápido el telegrama de despido que el trabajador a su domicilio. Estas situaciones aberrantes de no cuidar la salud y la integridad física del laburante se está dando en forma sistemática en todos los lugares de trabajo, desde lumbalgia, dorsolumbalgia, tendinitis, y cuestiones de mutilaciones de dedos y demás, se dan como moneda corriente y se tapan para favorecer a este empresario nacional que responde a sus propios intereses, sin cuidar, como te decía hoy, ni al trabajador, ni al cliente, ni al representante externo, ni absolutamente a nadie. Es un personaje nefasto que lo único que hace es cercenar derechos y poner en peligro la vida del trabajador, con la complicidad, como
que decía en el principio de Ramón Morsa, que es un elemento necesario para que esto se haga diariamente mediante sus delegados que hacen de veedores de que la impunidad sea una realidad. Que todo trabajador que pide una mínima cuestión de seguridad como un botín, una faja, o un guante espectro de los carniceros para no cortarse, son despedidos. En vez de ser reconocida su cuestión de cuidar su integridad física, no, al contrario, se los reprime, se los despide, se los manda al hambre por el solo hecho de pedir que se cuide su integridad física como trabajador. Es una cosa tremenda que pasa diariamente en cada una de las sucursales. Es una cosa tremenda que no podemos seguir permitiendo. Y con el aval de estos inspectores que obedecen a la reta, que también hacen la vista gorda ante cuestiones que por sentido común no pueden escapar a la vista de estos funcionarios públicos. ¿Cómo eso pueden dejar que un local que tiene salida de emergencia obstruida funcione? No le hacen multa, no le hacen un apercibimiento, no le hacen absolutamente nada. Y cuando pasa un hecho así, que llega a la justicia y toma estado público, lo que hacen es enrarecer la cuestión legal en la justicia para que nada salga a la luz. Es totalmente peligroso que esta convivencia siga este matrimonio casi perfecto entre Alfredo Coto, Morsa y Larreta, siga adelante, porque pone en riesgo, como se decía hoy, al trabajador, al vecino, al cliente, y no podemos permitirlo o hacernos los tontos ante semejantes situaciones. Ricardo, ¿cómo funciona toda esta lógica que vos planteás en el marco de lo que está sucediendo económicamente hoy en el país? Me refiero a esto, ¿no? Hay una cantidad en general, la gente que labura en estos supermercados son gente joven, gente que necesita, por supuesto, el laburo, gente que está laburando con salarios muy digamos, muy bajos y cubriendo además jornadas laborales extenuantes. Y en una oportunidad charlábamos con una trabajadora de Coto y que nos decía que además el problema que tenían era que era tal la impunidad de la empresa que efectivamente te echaban, como vos decís, ¿no? Llegaba más rápido el telegrama a tu casa que vos cuando terminabas tu horario de trabajo, y que eso ocurría ante cada reclamo. Inmediatamente te despedían, y por supuesto hay una larga hilera de trabajadores, de compañeros y compañeras que no tienen laburo, que están dispuestos a ponerse el chalequito rojo de la empresa y a ir a laburar en esas condiciones. La pregunta entonces es cómo termina condicionando toda esta situación que ocurre en Coto, cómo termina siendo influenciada esta situación que ocurre en Coto y en otros supermercados por la situación económica y de fragilidad laboral que existe en el país. Y la precarización es una herramienta que ellos usan a favor a la hora de, por ejemplo, pedirle al laburante que piche y se quede generando horas, como en el caso de Malejo de Matías. Por pedido de gerente, Matías Morales pisaba y se quedaba tiempo de más haciendo tareas en el supermercado con sus compañeros, utilizando elementos como el montacaras que estaban eran mejorables. Un ejemplo claro. Por otro lado, no se puede ejercer en el caso de los trabajadores el derecho de formar, que cuando ellos se enteran en la comunidad de la compañía trabajadora, la despiden sin tener el mayor respeto a la decisión de la mujer trabajadora de ser madre y formar una familia. Ese es un ejemplo claro de cómo funciona la cuestión de impunidad corta, y usan la utilizada frase que se usaba mucho en los 90. Era, sé lo que te digo porque atrás sí soy un millón, quieren entrar a trabajar. Juegan con esa necesidad, juegan con esa extorsión de hacer lo que te pido porque el fantasma del despido se está retirando a la nuca. Todo esto es insostenible. Y la barbaridad es que en todos los locales de Coto hay delegados. Ricardo. Y no puede ser que nadie vea absolutamente nada. Si son parte, es un problema. Y si no ven,
es un problema. No hay excusa para dejar que esta situación avance. Desde los mínimos hasta lo macro, está supervisado para avalar a Coto en siniestralidad laboral por Ramón Bolsa y los delegados de los Condes. Es una realidad clara. Ricardo, Jerónimo te habla. Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, no, y en este sentido lo que vos nos estás contando, hubo elecciones hace poco y Alfredo Coto directamente digitó una lista, como vos nos decías, la financió. Lo que te quería preguntar es que nos cuentes un poco qué es lo que pasó hoy. Bueno, lo que pasó hoy es más de lo mismo, pero un poco maximizado, por lo siguiente. Los mismos métodos que usan en los locales, de A3, barra bravas, de patotas y demás, lo quieren implementar a nivel macro con la financiación de Alfredo Coto. No reconocen su derrota y quieren entrar a la fuerza del sindicato, rompiendo y haciendo los desmanes. Ustedes fueron de público conocimiento. Siempre lo han hecho, desde 2010, cuando nos rompieron la cabeza a mí, me dejaron internado por pérdida de conocimiento, hasta el día de hoy. Siempre se han hechos de violencia, algunos más extremos que otros, pero como decía Morón, ¿no? Las fuerzas del derecho de las bestias, que estos muchachos son bestias, no saben de democracia, no saben de participación, no saben de respeto, solo saben de responder a empresarios corruptos y sin vergüenza como Alfredo Coto para asociarse en su pensada. Y generalmente es eso. Hace no mucho, ahora 2 semanas, estaban a más de 5 o 10 compañeros del sindicato acusados, uno que perdía conocimiento, otro que fue de extraño, otro con rotura de justicia. Una cosa tremenda lo que estos muchachos se mueven mediante la bravas, pasiones, amenazas. Es que es un parte de este avance. Es muy preocupante y hay que ponerle un límite a esta situación. Ricardo, te pedimos si podés hablar al lado del micrófono, pues se nos pierde un poquito tu voz. Y te queríamos, y en esto hacerte esta última pregunta, volviendo a la situación de Matías Morales. Sabemos que no es. Un poquito bajo. Ahora me escuchás. ¿Podés repetir? ¿Ahora me escuchás mejor? Ahí te escucho un poquito mejor. Ahí está. Bueno, te decía que también nos costaba escucharte por lo menos el último tramo de lo que nos contabas, pero en esta última pregunta tiene que ver con nuevamente las condiciones de trabajo de Coto y esta multiplicidad de situaciones que se dan, de complicidades entre el gobierno de la ciudad, la empresa, un sector del sindicato. Vos fuiste víctima directa de las agresiones de esta gente, directamente te mandaron al hospital precisamente por ponerte al frente de la defensa de los derechos de tus compañeros. Sabemos que la muerte de Matías no ha sido la única situación que ocurrió en este lugar. No es la única irregularidad que ocurre, y en ese sentido vos, como compañero que está organizando un conjunto de compañeros, sobre todo jóvenes, de empleados de comercio, ¿qué decisión toman al respecto y cuál es el compromiso que asumen para tratar de que esta práctica que se volvió habitual deje de serlo y se cuide un poco más a los trabajadores, se les respete sus derechos y no se los avasalle más? ¿Cómo van a continuar ustedes? Mira, nosotros primero que nada participamos en forma activa de esta última elección, donde estaba muy enrarecido el asunto mediante fraudes y cuestiones bastante poco claras por parte de Ramón Muerza, donde había carnet truchos, trabajadores de Coto que estaban trabajando en provincia y se les había registrado un capital para que vengan y participen de la elección y demás. Uh-huh. Ante todas estas situaciones poco claras, lo que nosotros, que hablamos con una reunión que tuvimos de delegados, activistas, militantes, les expresé que del tamaño de nuestro sindicato tiene que ser el tamaño de nuestra responsabilidad a la hora de defender la institución, para desde ahí, mediante esta purga que se da mediante las urnas, defender en forma irrestricta el derecho del trabajador.
Claro. Como siempre decimos los que estamos en militar, que la organización vence al tiempo. No podemos permitir que estos siniestros personajes sigan caprichosamente dando el visto bueno a cada atrocidad que les mande el empresario. Tenemos que organizarnos para evitar todo este tipo de avances, y la mejor forma es la militancia, la participación en forma organizada, empezar a poner al servicio del trabajador cada herramienta para preservar su derecho y avanzar en que se respete cada situación en cada lugar de trabajo. Ricardo, te agradecemos la comunicación. Sabemos que es un día particularmente difícil, doblemente difícil para vos, primero por la situación que se está dando de violencia en el sindicato y por toda esta situación y esta circunstancia de no resolverse, de no terminar de resolverse el problema y estar permanentemente, atentos a qué es lo que pasa y a la complicidad de una justicia que siempre está del lado de esta gente. Y por otro lado sabemos que es un día muy complicado porque es muy sentido para ustedes el recuerdo y la reivindicación del compañero fallecido en ocasión de la caída del montacargas en la sucursal de Coto, precisamente hace casi un año. Así que te agradecemos la deferencia que tuviste en salir al aire. Nos ponemos a disposición tuya y de los compañeros para seguir difundiendo la lucha de los trabajadores mercantiles y particularmente la lucha de los trabajadores de Coto, que definitivamente quieren soltar amarras con estos tipos que son cómplices de quienes los precarizan, son cómplices de los que les pagan salarios inhumanos y son cómplices de los que los terminan sometiendo a situaciones en donde hasta pierden la vida, como fue el caso del compañero Morales. Te agradecemos entonces la comunicación y, como sabes, está abierta la radio para ustedes para cuando gusten. Desde ya, José Jerónimo, muchas gracias por su ocupación y preocupación para que las situaciones de los trabajadores, tanto de comercio como en general, tenga la difusión que se merece en forma responsable y militante como ustedes lo hacen. Muchísimas gracias por su tiempo y a disposición cuando lo deseen. Un fuerte abrazo.